Hola, el grupo 1 presenta El discurso contemporáneo. Origen del discurso. En el siglo V a.C., el arte de la oratoria no estaba definido formalmente, sino hasta cuando Corax y Tisias iniciaron un estudio de la retórica. En el año 427 a.C., Gorgias de Leontino pronuncia un recurso a Atenas que incluía nuevas ideas, formas de expresión y métodos de argumentación, las que marcarían un estilo, que continuó Isócrates, un educador y retórico del siglo IV a.C. En 1990, el discurso se desarrolla en la antropología, la lingüística, la sociología, la filosofía y la psicología. Más tarde se presenta también en otras disciplinas, como la historia, el estudio de la comunicación y el psicoanálisis. A partir de esto, algunos autores han logrado definir el concepto discurso de distintas formas. Por ejemplo, para el psicólogo Michel Foucault, los discursos son material del que parte el análisis de lo social y lo histórico. Mientras que para el antropólogo Paul Ricoeur se concibe como una dialéctica de proposiciones y referente. Por otra parte, el lingüístico Emile Benveniste define al discurso como un modelo de comunicación. Para entender el significado del discurso contemporáneo, se debe conocer antes dos términos muy importantes. El primero, el discurso, el cual es la expresión formal del acto comunicativo, donde alguien expone un mensaje ante un grupo de personas, ya sea de manera oral o escrita. Esto con el fin de emocionar, informar o persuadir al público. El segundo término es la exposición, la cual consiste en presentar y explicar algún tema de interés usando recursos de ayuda como videos o por medio de láminas diapositivas. Toda la información que se presenta debe estar fundamentada en investigaciones y datos científicos. Dicho esto, el discurso contemporáneo se define como una reivindicación del discurso, donde los conceptos de discurso y exposición se unen para abordar perspectivas diversas del conocimiento, expuestas con un mejor nivel estético, crítico, historiográfico y sociológico, además de presentarse desde un enfoque teórico y práctico. Igualmente, al discurso contemporáneo se le considera una unidad con significado completo, donde incluye ideología, valores, poder y un contexto. Además, transmite significados y expone conocimientos. La importancia del discurso tiene su esencia desde Grecia. Aquí no existían tribunales o gobiernos donde se podía defender. El orador se convertía en su propio abogado, en donde él defendía su propia causa. Las personas que eran buenos oradores obtenían beneficios, podían pasar al jurado a su favor, inclusive se podían convertir en una persona influyente en el medio de Grecia, esto demostrando la importancia del discurso desde los orígenes de la humanidad. El discurso está relacionado con dos cosas. ¿Con qué está relacionado? Básicamente con dos elementos propios del ser humano. Con la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque somos seres sociales que nacemos y nos hacemos en sociedad. No hay el contexto de individualidades. Partiendo de este criterio, decimos que la naturaleza humana, más el lenguaje, este siendo un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos, al fusionarse los dos, tenemos el discurso como un elemento de la comunicación social, como un elemento para emitir y enviar mensajes. Esta es la esencia del discurso. Por ello, podemos resumirla de la siguiente manera. La naturaleza humana más el lenguaje nos da el discurso. Esta siendo la estructura fundamental del discurso. Gracias a estos elementos es que nos hace ver que el discurso tenga altas dosis de humanidad, la naturaleza humana y el lenguaje. Tipos de discurso. 1. Discurso narrativo. Es la narración de hechos reales o ficticios en los que intervienen personajes. Se utiliza para contar o referir una historia o suceso por medio de una trama y un argumento. Generalmente son novela, cuento, fábula e historias. 2. Discurso argumentativo. Es el que busca convencer al receptor mediante argumentos o razones con el fin de producir un cambio de opinión o actitud, y puede ser político, religioso, pedagógico, económico y de varias actividades. 3. Discurso expositivo. Es el que busca informar sobre un hecho o aclararlo. Es usado en bienvenidas, posesión y despedidas. Tiene a su favor el que el auditorio o lector es conocedor del tema.
Su finalidad no es la de convencer, sino básicamente la de informar. Elementos del discurso. Saludo. Es una fórmula amistosa y formal de acercarse a los oyentes con el afán de ganar su atención. Consta de 2 partes. Identificación. Menciona su nombre, título o cargo. Complementación. Usa frases agradables como buenos días o me complace dirigirme a usted. Es la presentación del tema y la tesis del discursante. Sirve para motivar la atención del público y para dar a conocer brevemente en qué va a consistir el tema a tratarse y los objetivos que se esperan alcanzar. 3. Desarrollo. Es la defensa de la tesis en la cual extiende la idea central de forma clara y detallada. Se explican los argumentos en los que se basa su teoría o hipótesis. 4. Recomendación y conclusión. Recomendación es una sugerencia que proporciona el discursante para que el público coincida con su tesis o se beneficie en algún sentido. Conclusión es la ratificación de la tesis y un punto estratégico, en el cual se hace un breve resumen de lo tratado, mencionando los puntos más importantes de la explicación. Las cualidades del discurso. Cualidades son la claridad, la precisión, la concisión, la corrección, la convicción y el entusiasmo y acción. La claridad es la debida pronunciación de cada una de las sílabas, las palabras y las oraciones que conforman el texto de un discurso. La precisión. La precisión consiste en tener bien definido lo que se desea expresar y conocer bien los términos que van a emplearse. La concisión. La concisión es la brevedad, exactitud y precisión en la forma de expresarse, ya sea por escrito u oralmente. La corrección. Es importante recordar que el discurso es la idea expresada en palabras y que, por consiguiente, la lógica y la sintaxis son las columnas en que debe apoyarse la oratoria, entendiéndose como sintaxis en que se combinan las palabras. La convicción es estar absolutamente convencido de la verdad de lo que se dice y de las ventajas y beneficios que las palabras llevan al auditorio por conducto del discurso. El entusiasmo es la voz que se mueve y conmueve en el auditorio. El entusiasmo es esperanza que se anticipa y la perspectiva en vida que se origina en las palabras. Errores en el discurso. 1. Muletillas. Son repeticiones que se las hace de manera inconsciente y para superarlas está la lectura y la escritura. 2. Adoptar una postura tímida o desanimada. Se caracteriza porque el orador tiene la mirada en el piso, sus hombros caídos y sus piernas semiflexionadas, demostrando su inseguridad. 3. No tener una planificación. El orador habla incoherencias e improvisa. 4. Perder el contacto visual con el auditorio. Se da por el nerviosismo y el miedo que el orador le tiene al público. Es por esto que fija la mirada en cualquier punto y el público siente que le ignoran. 5. No hablar con el volumen adecuado. El volumen bajo genera un impacto pobre, provocando sueño, mientras que el volumen medio proyecta seguridad y llama la atención. 6. Hablar con mala dicción. Lo que quiere decir es pronunciar incorrectamente diptongos y triptongos, vocalizar malas palabras y abrir incorrectamente la boca, lo que genera el riesgo que la audiencia no entienda el mensaje. Desconocer el tema. El orador divaga y duda, proyecta una imagen de inseguridad, dando por entendido que no domina el tema. Consejos para evitar los errores. Primero debemos investigar el tema a tratar para poder dominarlo, luego elaborar borradores y practicar varias veces frente a un espejo para eliminar la inseguridad. Segundo, la postura adecuada es colocar los pies de manera paralela al ancho de los hombros y un pie hacia adelante, las manos en forma de triángulo, juntando primero las yemas y luego las palmas, y mover las manos conforme avance el discurso. Tercero, debemos iniciar y finalizar el discurso con volumen alto, ya que la entonación hace que el público entienda. Para evitar una inadecuada pronunciación tenemos que decir trabalenguas. Finalmente, tenemos que mantener contacto visual con nuestro público, pero si nos cohibimos podemos hacerlo a su frente o a sus peinados. Y además, tenemos que verificar que lo que decimos tenga coherencia y para esto tenemos que revisar los argumentos. Oradores importantes del discurso. Orador de Grecia, Isócrates, ateniense, fue discípulo de Gorgias, de Sócrates y de Platón, dueño de una escuela de retórica. Introdujo lo siguiente: armonía y equilibrio en el discurso.
frases de estructura compleja y mucha antítesis, y recuperar el resplandor de Grecia. Orador latinoamericano, Fidel Castro, un revolucionario y un orador legendario. El señor Castro hizo cambios significativos en la educación de su nación. Su tono era muy pausado, con tono firme, largo y sin titubeo para reflejar autoridad. Usaba conceptos del pueblo y la revolución a modo de gritos de guerra. Usaba anécdotas de valores humanos para llegar al pueblo. Orador ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera. El expresidente constitucional, abogado y político ecuatoriano Jaime Roldós era un hombre de grandes anteojos con un estilo de oratoria monótono y un tanto forzado. En sus discursos utilizó los valores, el patriotismo, el amor a la patria, el cumplimiento y el deber.